el niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. ¿Bien? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Amén, amén. Amén. Dice la palabra bendita del Señor: el fin de todo discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, entra hasta el fondo de nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y nunca vuelve vacía, dará fruto, Señor. Hoy le digo, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, que sea voz de Dios, no voz de hombre, que sea tu palabra misma, Señor, que y restaura y cambia y limpia nuestros corazones, Señor. Te digo, Espíritu Santo, que les das entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy el tema de hoy, hermanos, es el temor de Dios. Muchas veces nos hablan del temor de Dios como un respeto hacia Dios, minimizando lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es mucho más grande que solamente el respeto hacia Dios. El temor de Dios, hermanos, es un acto de reverencia hacia el Señor. Es realmente reverenciar al Señor con nuestro temor. El temor de Dios, hermanos, es tan necesario, tan importante, que sin Él lo más seguro perdemos nuestra salvación, porque no hay forma, no hay cómo llegar a la salvación sin tener el temor de Dios, que realmente estamos adorando a un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no soporta y aborre lo que es el pecado. Por eso tenemos que tener temor a Dios. Dice la palabra de Jeremías 32, 40, si no está dando al pueblo de Israel. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El temor de Dios es el seguro, es la garantía que nosotros no nos apartemos del camino del Señor, hermanos. Sin el temor de Dios, es más seguro, nosotros nos vamos a salir del camino. El temor de Dios es necesario para nosotros. También si vemos en la iglesia primitiva, en Hechos 9:31, dice: entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor de Dios, y se asentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Ese es el temor que estaba siempre entre el pueblo de Dios. Dios quiere que el pueblo tenga temor, hermanos. El temor de Dios no es el miedo que nosotros conocemos. Si vamos a ver qué es el miedo, para poder entender qué es el temor de Dios. Aquí dice el miedo. ¿Qué es? El miedo es perturbación, angustia del ánimo por un riesgo o daño real o mañana. Es una angustia, es algo que realmente te hace sentir angustiado, perturbado, porque sabes que algo malo, algo horrible va a pasar, algo va a suceder, una cosa contraria a lo que realmente tú deseas. Eso es lo que es el miedo. Pero el temor de Dios es algo saludable, es algo bueno y algo necesario para que nosotros realmente podamos andar en santidad. Hermanos, el Señor es santo, es santo, 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 y Él no quiere que nosotros perecemos. Por eso Él pone su temor en nuestros corazones. Tenemos que tener temor al Señor siempre. El temor de Dios es importante y necesario. Muchas veces, hermanos, nos hablamos del amor de Dios. Dios es amor, lo cierto es
Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es compasivo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para nosotros. Qué amor tan grande, tan entendible, tan misterioso que nadie. Imagínate, ¿qué padre puede dar su hijo por alguien? Nadie. Dios amó tanto al mundo, hermanos, que dio su hijo por nosotros. Dios es amor, pero muchas veces nos olvidamos, Dios es justicia. Dios es justo, hermanos. Dios, como es amoroso, como es misericordioso, como es paciente a la ira, como es así, es justo y es severo. Si leemos la Biblia, hermanos, vamos a dar cuenta, Dios es severo. Vemos en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios de amor, el mismo Dios de amor, el mismo Dios que dio su único hijo para nosotros, para que no perdamos nuestra salvación. Ese mismo Dios acabó con el mundo entero cuando vino el diluvio. Imaginen, se calcula aproximadamente 20 millones de habitantes vivían en la tierra y solo se salvaron 8 personas, porque Dios abomina, no soporta el pecado, porque el pecado es contra Él mismo, hermanos. Dios Él mismo hizo, Dios es severo. Lo podemos ver también con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra lanzó fuego del cielo sobre todo el pueblo y borró del mapa. Solo se salvó Lot y su familia, ni siquiera su esposa se salvó. Hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no olvidamos, Dios es justo y severo. Dios es justo y severo. Hermanos, el temor del creyente es reverenciar a Dios. Es un temor reverencial, para dar reverencia a nuestro Dios, a nuestro Creador. Para podernos entenderlo más o menos en Hebreos 12, 28, 21. Usted puede tomar referencias, luego puedes leerlo en casa. En Hebreos 12, 28, 29, dice la palabra bendita del Señor. Es una buena descripción de esto, dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios, agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. No olvidamos el mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia y compasión, es un fuego consumidor. Dios no soporta el pecado, hermano. El pecado es contra Dios, el pecado no es contra el hombre, el pecado es contra el Dios, el Creador. Por eso tenemos que tener temor, reverencia a este Creador, que Él nos dio la vida, que Él nos dio la salvación, por lo cual tenemos que tener temor a Dios, hermanos. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Cuando uno tiene el temor de Dios, tiene una conciencia de algo, que Dios es el dueño de nuestras vidas, nuestras almas, el dueño de nosotros, el dueño de todo. Si Él es el dueño de mi vida y mi alma, Él tiene todo el poder otorgado para otorgarnos la salvación. También Él tiene todo el poder, también, hermanos, para la destrucción. Si nosotros no abandonamos a este Dios, si nosotros no tenemos temor de Él, si nosotros seguimos practicando el pecado, le estamos diciendo a Dios: no queremos ser salvos, no queremos seguirte. Acuérdense, hermanos, Dios no manda a nadie al infierno. Dios nunca manda. Dios dice que hay dos caminos: el camino angosto y el camino amplio. Nosotros decidimos. ¿Qué dice? Nosotros decidimos coger el camino que va al cielo, o nosotros mismos decidimos coger el camino que va al infierno. Otra cosa, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, que nos hace pensar, que nos tiene la conciencia que Dios está siempre, permanentemente mirándonos. Dios, hermano, te mira a ti, me mira a mí 24 horas del día, cada segundo, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, toda palabra, todo hecho. Él sabe todo lo que hacemos. Por eso dice la palabra: no podemos imaginar que Dios no puede ser por lado, hermanos. Dios no puede ser por lado. No hay cómo esconder de Dios, no hay cómo. Podemos hacer todas las cosas delante de la gente, que les ven como buena gente, les ven como personas generosas, buenas, personas rectas. Pero es nuestra vida privada. Estamos viviendo pecado, un pie en el mundo y un pie con el Señor. Que somos tibios, ni fríos ni calientes. Venimos los domingos a la iglesia, leemos la palabra, venimos a la casa de oración, pero seguimos mintiendo, seguimos murmurando, seguimos chismeando, porque no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios. Acuérdense también
el hecho que Dios ve todo, Dios escucha todo, Dios va a juzgar todo. Dice la palabra, va a juzgar todo, lo malo y lo bueno. Hermanos, también el temor de Dios quienes produce en nosotros un permanente y agradable deseo de agradar a Dios. Cuando yo sé que Dios es ese Dios que me ha dado la salvación, me ha dado la vida eterna, yo por temor voy a hacer todo para agradar a Dios. Voy a apartarme totalmente del pecado, voy a seguir el camino del Señor, voy a dejarme todo lo que no es de Dios. Ustedes saben, en Job 28, la palabra de Dios dice, y dijo al hombre, y aquí que el temor del Señor es sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. Y el famoso proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. En mi idioma, mi lengua, se dice así, en la cabeza, la sabiduría es el temor de Dios. Ser sabio es temer a Dios. Ser necio, no temer a Dios. Si realmente nosotros estamos sirviendo a ese Dios, tenemos que ser sabios, hermanos, sabios y apartar del mal. Si yo, por ejemplo, tengo debilidad para el alcohol, para tomar, para beber, aparta de todo lo que es beber. Si tengo alguna debilidad para un pecado, aparte radicalmente, hermano. No vayan a ver, no seamos necios. Dios no nos crió aquí en esta tierra para que vivamos 80 ni 100 años. Dios te crió para la eternidad. ¿Quieres o no quieres? Seamos eternos, porque nuestra alma es inmortal. Sabemos que una vez dice la palabra, está escrito que el hombre vive una sola vez y después el juicio. Cuando nos morimos, abrimos nuestros ojos. ¿Estamos en el cielo con el Señor o estamos en el infierno? ¿Permanentemente en el cielo o permanentemente en el infierno? Por eso tenemos que tener mucho temor de Dios. No jugamos con el pecado, no acercamos el pecado como si fuera cualquier cosa. Eso nos puede costar lo más valioso. A veces somos necios los seres humanos, pensamos que nos vamos a vivir. Ya soy joven, todavía me faltan muchos años. Voy a disfrutar. Cuando soy viejo, voy a seguir al Señor. Pero no seamos necios, porque Dios puede quitarnos la vida cualquier segundo. Y ahí será el dolor y el ruido de dientes. No hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. En el infierno no hay esperanza, hermano. No hay otra oportunidad. Aquí en la tierra será nuestra oportunidad. Por eso, hermanos, ser sabios, seamos sabios temiendo al Señor, porque ese es el principio de la sabiduría. Hermano, el temor de Dios es una virtud. No es algo que muy poco se habla del temor como si fuera algo, porque siempre dice, el temor es miedo. No, hay que tener miedo a Dios. Hay que tener temor a Dios, que es mucho más que miedo, hermano. En Job 1:1, mira cómo el Señor habla de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una virtud. Dios agrada a Dios. Me gusta Dios ver a sus hijos temerosos, porque el temor de Dios significa que nosotros en nuestros corazones realmente tenemos a este Creador y no queremos que Él nos lleva a perder nuestra salvación, que no queremos perder nuestra salvación, no queremos perecer, no queremos desagradarlo, queremos agradarlo en todo lo que hacemos. Mira también en Hechos 10:1, fíjense que dijo el Señor sobre Cornelio. Cornelio ni siquiera era hebreo, dice la palabra, fíjate, acuérdense de Cornelio, que dice el Señor, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, dice, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa. Por eso, hermanos, toda tu casa debe ser temor de Dios. Los niños, por eso quería que los niños se sientan adentro. Temen a Dios los niños. Hay que tener temor a Dios. No vencen a niños, porque ese niños puedes mentir. No, hermano, no niños. Como Dios lo da cuenta a todos, la palabra de Dios va a juzgar lo malo y lo bueno. El día del juicio no puede decir, pues que era niño o era joven. Dios va a juzgar todo lo que hacemos, sea malo y sea bueno. Por eso Dios agrada que seamos temorosos. Dios halaga el temoroso. El temor de Dios es una virtud, como les he dicho. El temor de Dios, hermano, es aborrecer el mal, apartarse del pecado. Dice la palabra en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aborrecer el mal es apartarse del mal, apartarse del pecado. Todo pecado lo aparto. Ya soy cristiano, ya sigo a Cristo. Ya estoy en Cristo, ya estoy siguiendo el camino. Ya antes era mentiroso, ya no me miento más. Antes era engañado, ya no engaño más. Antes yo era una persona con ira en mi corazón, impaciente. Ahora será lo contrario. Antes era una persona engañaba a la gente, antes era una persona con odio en mi corazón, ahora no voy a tener. Hermanos, acuérdense, nadie llegará al cielo con pecado. No hay cabida en el cielo, hermanos, no hay cabida. Estamos hablando con mis hermanos en la clase, digamos, bíblica. Imagínense por un segundo, un pecador, un mentiroso, un chismoso, bueno, alcanza a llegar al cielo. Imagínense, ¿qué puede ser este chismoso en el cielo? Va a venir al cielo. Así de claro. No hay cómo, hermanos, que un mentiroso llegue al cielo. No hay cómo. Dios es tan santo, es que no hay cabida. No hay cabida en pecado. No hay cabida en pecado en el cielo. No hay cómo, hermanos. Por eso tenemos que pensar siempre que tenemos que tener este temor de Dios, un verdadero temor. El temor es verdadero de Dios. No hay que pensar, bueno, Dios es bueno, Dios no lo es. Pero hermanos, sin santidad nadie puede ver a Dios. Si vivimos en santidad, no tenemos ni la mínima esperanza de llegar al cielo. Por lo cual perecemos, hermano. Mire, yo cuento un testimonio que una mujer, el Señor le permitió ella llegar al cielo del infierno. Este testimonio fuerte. Y ella dice que ella se quedó sorprendida, vio en el infierno una mujer de Dios. Una mujer que predicaba la palabra día y noche. Muchas almas llegaron a los pies de Jesús. Era una mujer ejemplar en el barrio. Pero ahí ella se quedó y dijo, Señor, estaba el Señor, ¿cómo hace esta señora en el infierno? ¿Cómo puede ser una persona que predicaba la palabra tuya día y noche? Y mucha gente llegaba a los pies de Dios. Así es, siempre me servía la tierra. Pero hay una cosa, esta mujer, cuando se enfermaba, llamaba a una amiga suya que trabaja en un hospital, que ya tiene acceso a los medicamentos, y tráeme tal medicamento porque necesito. Y dice Dios, no hacía una, hacía siempre, practicaba siempre. Y dice que mi espíritu trató con ella, le hablé dicho, eso es un pecado. Y ella dice que ella escuchó mi voz muchas veces, pero dice, no, esa no es la voz de Dios, esa es mi propia voz. No puede ser que Dios me lleve al infierno por unos medicamentos. Ella lo que hacía es, practicaba un pecado, se llama robar. Y el mandamiento dice, no robas. Si usted en tu trabajo se lo desea de cosas del trabajo, no lo llevas a tu casa, hermano, no llevas nada, es un pecado. Dios opina el pecado. Hay que tener temor de Dios. ¿Cuántas veces estamos en nuestro trabajo y los mismos jefes te dicen, pues lleva esto papel higiénico, lleva no sé qué, lleva este material a tu casa, no pasa nada, lleva este producto? Bueno, si mi jefe me lo dice, pero acuérdese, ¿qué piensa el dueño de la empresa? ¿Acaso él sabe que la gente está llevando lo que él puso en su bolsillo? Estamos robando, hermano. El robo no es que usted va a atracar en la calle. Si tú coges algo no es tuyo, eso es robo. Hermanos, tenemos que tener temor de Dios en nuestros trabajos, en nuestras casas. ¿Cuántas veces me han dado un polígrafo o cosas? No, pero practicamos el pecado. Esta mujer se quedó en el infierno porque ella, unos medicamentos, ¿cuánto valen los medicamentos que llevaba? Gastó en todos esos tiempos 30, 300 libras, por eso está en el infierno. Hermanos, Dios es santo, por eso el temor de Dios es necesario. Si no fuera el temor de Dios en nuestro corazón, perecemos. Hermanos, acuérdense, el temor de Dios es aborrecer el mal, apartarse del pecado, no acercarse nunca al pecado. Mira, fíjense en Hechos 5.1. En Hechos 5.1 hay una historia muy famosa. Sabemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías? Dice que por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, de Dios una variedad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puse a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás de tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo. Sustrajices del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que oyeron. Cuando empezó la iglesia primitiva, la gente vendía sus bienes, sus casas, y le daban, vivían en común, no tenían, nadie tenía nada, comían juntos, vivían todo, era un solo cuerpo de verdad, todo el mundo lo hacía. Ananías esa tierra, ¿qué hizo? Bueno, vendió también como muchos vendieron, pero quiso engañar, quiso hacer algo, pensaba que Dios no se entera. Bueno, dijo su mujer, si está casado de mucho dinero, no puede ser, pues dejamos la mitad para el Señor y la otra mitad para mí. Pero nadie le dijo que haga esto desde el principio. Él mintió a Dios, porque el pecado, hermanos, contra el hombre. Vino adelante la voz y dijo: mire, yo vendí todo y te traje todo, sabiendo que el Señor los había mentido. Aquí podemos ver Dios como es severo. Aquí podemos ver un ejemplo de la severidad de Dios. Dios es severo, hermanos, muy severo. Dios le hizo perder la vida a él y luego a su mujer, porque dice la palabra que los dos lo han hecho juntos esta mentira. Han puesto de acuerdo los dos que vamos a mentir y vamos a entregar solamente una parte y quedamos la otra parte. Pero ¿a quién puede mentir a Dios? Nadie. ¿Quién vamos a encontrar a Dios? Nadie. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce lo que tú has hecho y lo que vas a hacer. Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón. Podemos esconder, dice la palabra, engañoso el corazón del hombre. Podemos pensar que somos buenos, podemos pensar que somos rectos, pero realmente si no lo somos, Dios sabe. No debemos engañar. Pide al Señor que te muestre cómo es tu corazón. Pide al Señor y el Señor te manda su mano. Señor es fiel, escucha nuestras oraciones. Gloria a Dios. El temor de Dios, hermanos, nos ayuda a vivir en rectitud y de pecar. Si yo temo a Dios en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, temo a Dios en todo. Antes de hacer algo, digo: no, eso no agrada a Dios. Tienes que pensar, para tener Dios, pensar en lo siguiente: Dios ahora mismo te está mirando 24 horas del día, cuando estás durmiendo, cuando estás levantando, Él está mirando todo lo que haces. ¿Sabes? Te imagina esto, que Dios me mira. ¿Cómo yo voy a robar si Él me mira? ¿Cómo voy a engañar si Él me mira? ¿Cómo voy a mentir si Él me mira? ¿Cómo voy a chismear, a murmurar? No murmuren, hermano, no murmuramos. Murmuramos muchas veces, pensamos que la murmuración, chisme, no, a mí yo no murmuro, a mí me cortan los chismes. Yo no he hecho nada, yo estoy sentado, mira qué hago, yo no voy a tapar la boca, pero no seas partícipes. No sigas el rollo de esa persona, de que sí, cierto, tienes razón, esta persona era así, así. Ya se acabó. Ya cuando nosotros participamos, aunque parecemos somos pasivos, no hacemos nada, ya somos cómplices. Exactamente como el murmurador, el chismoso. Dile: hermana, por favor, me hables a esta persona si no está aquí. Si esta persona no está aquí, no quiero. Si quiere hablar en su presencia. No. ¿Por qué no puede? Porque sabe que está haciendo algo mal. Fíjate, nuestra propia conciencia que el Señor puso nos hace sentir que estamos haciendo algo mal, lo sabemos. Dice la palabra en Deuteronomio 10:12, 20, 21. Ahora pues, Israel, que vive a Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirves a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Señor, que nosotros tenemos un temor verdadero en nuestro corazón. En Éxodo 20 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. El temor, hermano, es un seguro para que nosotros no pecamos. Si yo, por ejemplo, estoy en una ciudad, voy a hacer un ejemplo del mundo. En esa ciudad no hay ley contra robo. Usted puede coger lo que quiera. ¿Qué va a pasar en esa ciudad? Cualquiera va a robar. No hay robo, porque la ley dice que no hay delito. Pues todo el mundo va a sacar las cosas que no son de uno. Es el temor de Dios, hermano, es un seguro que nos hace a nosotros apartar del pecado. No pecamos. El temor de Dios, hermanos, debe ser algo para que nos inspira, nos fundamenta para ser santos, a la santidad, nos lleva a la santidad, nos lleva a vivir en santidad, en todo, perfecciona nuestra santidad. Acuérdense, hermanos, nuestra santidad tenemos que perfeccionar cada día, cada hora, cada día, porque nosotros debemos llegar a como el Señor quiere llegar a ser, vivir en santidad en todo lo que hagamos.
No podemos acercar a Dios con arrogancia, con autosuficiencia, no podemos acercar con orgullo, con soberbia. Eso no es temor. Usted cuando es juez y va a un juzgado y es el juez, ¿cómo lo trata? Muchas veces nosotros tratamos a Dios con arrogancia, con soberbia, arrogante en todo lo que hacemos, hasta vivimos con arrogancia, tráeme esto, dame esto. No, hermano, todo con reverencia. Acuérdense que es el Creador. Ustedes saben, el Señor Cristo cuando andaba en carne, andaba en temor. Miren, dice la palabra Cristo. Dice la palabra Hebreos 5:7, dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, de su temor reverente. ¿Cristo Jesús andaba en la carne como nosotros de hombre? ¿Tenía temor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros no tenemos temor al Creador? ¿Quiénes somos nosotros para que no tenemos temor al que nos dio la vida eterna? ¿Quiénes somos nosotros para no tener temor al que me sacó del fango? Yo soy el primero. Hermanos, tenemos a Dios. Tenemos a Dios en todo, hermanos. No podemos tomar a la ligera el pecado. El pecado es contra Dios. Contra Él. Y Dios es severo. Lee la Biblia, hermano. Mira el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios es severo. Dios es severo. El temor de Dios es obediencia, hermanos. No puede decir que temo a Dios y no obedezca a Dios. ¿Usted cómo? Es que no hay cabida. En Génesis 22, vamos a ver un ejemplo de temor y obediencia. En Génesis 22:12 dice, hijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni lo hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, Dios lo dijo, el único que le ha dado, el hijo de la promesa, Isaac. Imagina, ya tiene su hijo, y el Señor dice, ahora cuando lo ve crecer, el Señor dice, ahora quiero que tú sacrifiques a tu único hijo a mí. ¿Saben qué hizo Abraham? Y lo hizo por temor, por obediencia. El mismo temor lo puso obediencia. Si yo temo a Dios, debo obedecerlo en todo lo que me dice. No es como yo quiero. Un aplauso para el Señor. La palabra de Dios dice que el temor también trae confianza y seguridad, hermanos. Cuando nosotros realmente... Fíjate, hay mucha diferencia entre el temor de Dios y el temor al hombre. Porque muchas veces nosotros tememos al hombre. El temor de Dios no es un temor dañino, es un temor sano, saludable. Dicen los Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos, porque el Señor nos mira como sus hijos. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, Él nos llena de confianza, porque confiamos en el Dios Todopoderoso, nada posible. Él me guiará, Él es mi pastor, Él me guía, Él es mi protector. Yo confío realmente en Él. El temor da ese sentir de seguridad, de confianza en el Señor. En Job 4:6 dice, no es temor a Dios tu confianza, no es esperanza la integridad de tus caminos. Entonces el temor de Dios, hermanos, nos da confianza, seguridad, que andamos en integridad. El temor de Dios, hermanos, es una fuente, esta fuente de vida, porque realmente nos trae la verdadera libertad. La verdadera libertad del pecado. Porque cuando tememos a Dios no pecamos. Cuando pecamos somos esclavos al pecado. ¿Cómo me libro del pecado? Si yo practico el pecado, dejando el pecado, apartando el camino mal y temer a Dios. ¿Qué debemos tener? ¿A qué debemos tener temor? ¿A qué? Primeramente, hermanos, debemos tener mucho temor al juicio de Dios, porque Dios es justo. No podemos jamás pensar que vamos a engañar al Señor. No, pero Señor, yo hago mis ofrendas, hago mis diezmos, voy a la iglesia todos los domingos, pero sigo mintiendo, sigo engañando, sigo haciendo pecado, sigo tomando, sigo aprovechando borracheras, sigo fornicación. No, hermanos, así no hay cómo llegar al cielo. Puedes ir a la iglesia de lunes a lunes, puedes ir a la palabra todos los días, pero si no apartes del mal y si no tengas temor en tu corazón, no vas a ser salvo, no hay cómo. Dice los Salmos 119:120, mi carne se ha estremecido por el temor de ti, en tus juicios tengo miedo. ¿Quién habla aquí?
David, que su corazón es conforme al corazón. Dice, Señor, tengo miedo de tus juicios. Hermanos, el juicio de Dios es verdadero. El juicio de Dios es verdadero y Dios es severo, Dios es justo. Dios, no imaginamos, hermanos, que nosotros podemos ir por nuestra voluntad propia y ser salvos. Si no tenemos a Dios, tenemos que tener temor, hermanos, al juicio de Dios. El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El temor, tenemos que tener temor a la disciplina de Dios, porque si nosotros nos corregimos, si somos hijos de Dios, dice la palabra, a quien ama, Él corrige. Amén, Dios. Pero entonces, ¿por qué no? Muchas veces nosotros mismos traemos la disciplina, tenemos la corrección, tenemos mismo el castigo de Dios por nuestras actitudes? Fíjense ustedes en Hechos 12:5 hasta el 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos y os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciáis la disciplina del Señor. Le dio a usted a nosotros, hermanos, no menospreciamos la disciplina del Señor. No desmayáis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Y qué pasa si no acepto la disciplina de Dios? A ver qué pasará. Porque hijo es aquel que a quien el Padre no. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel que quien el Padre no disciplina? Usted si tiene hijo aquí, usted no ha disciplinado a su hijo, ¿cómo saldrá? Así es, hermanos, el temor de Dios tenemos que tener temor a la disciplina, al castigo de Dios. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así me va el Señor. Así me va el Señor. Cuando nosotros no somos hijos, cuando no aceptamos la disciplina, cuando no andamos en temor del Señor, somos bastardos. Porque no se así es. El temor de Dios, hermanos, hay que tener mucho temor de algo, de la separación eterna. Hermanos, nosotros aquí en la tierra, Dios nos crió, como he dicho antes, para la eternidad. Somos eternos. Pero si nosotros no estamos con el Señor, será una separación eterna. Ya no vemos más a Dios, ya no escuchamos más del Señor, porque ahí solamente hay lamentos, lloros, fuego, día y noche. No hay ni un segundo de descanso, hermanos. Escuchamos mucho testimonio de gente que está en el infierno, son terribles, hermanos. Yo no les digo a nadie, por eso, hermanos, tenemos que tener temor de Dios. En Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Sí os digo, a este temer. Hermanos, Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. La palabra habla mucho del infierno, hermanos. ¿Por qué? Si yo solamente le hablo del cielo y solamente usted escucha palabras de amor y no escucha de la justicia de Dios, no escucha el infierno, no escucha, usted puede parecer, es como yo veo a alguien, yo amo, anda en una calle, si al final de la calle va a morir, va a caer un agujero y uno lo dice, no, camina. Eso no es amor. El amor verdadero, hermanos, cuando alguien te viene y te predica la verdad, cuando alguien te dice hay fuego, cuando dice Dios es severo, cuando dice Dios quiere que seas salvo, y si no sigues al camino de Dios, y si no vivimos en santidad, vamos a perecer y vamos al infierno. Es la verdad. Así es. Así es. Y lo más importante en nuestra salvación, hermano, tenemos que tener, dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Tenemos que ocupar nuestra salvación, hermano, porque, hermanos, no perdemos lo más valioso. La vida es corta.
La vida, dice la palabra de Dios, como si fuera un favor, aparece y desaparece. ¿Por qué nosotros a veces somos tan necios? Corremos detrás del mundo, por las afueras del mundo y perdemos lo más seguro, lo eterno, es el temporal. Todo lo que vivimos aquí, todos vamos a llegar a ser ancianos, todos vamos a morir y vamos a encontrar la realidad. Pero aquí nuestra oportunidad, aquí la única oportunidad. Cada día de tu vida, hermanos, es una oportunidad. Cada día es una oportunidad para ti, para mí también. Hermano, a pesar de eso, no debemos tampoco tener miedo y pánico hacia el Señor. Lo que tenemos que entender también, creer en su palabra, creer en su promesa, porque el Señor dio muchas promesas. El Señor dijo en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada creado por Dios no puede separar del amor de Dios. Por eso, hermanos, tienen que entender, a pesar de esto, Dios nos ama, Dios nos quiere. Nadie puede separar del amor de Dios. También el Señor dice que nunca nos deja desamparados. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres en avaricia, contentados con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor está con nosotros. Esa palabra está con nosotros. Mira, esta palabra habla de la avaricia, las afanes de la vida, correr para tener cosas, correr detrás de lo material, correr detrás del mundo, casas, carros. Estamos afanados, estamos viviendo la avaricia, la codicia. Estamos preocupados por lo material. Y el Señor dice, no te preocupes por el comer, no te preocupes por el vestir, no te preocupes por la casa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros vamos detrás lo temporal. Dice la palabra de Dios, lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Pues vamos detrás de lo eterno. Dios nunca nos va a dejar, no nos desamparará, aunque pases por aquí. Si hoy día estás en trabajo, hermano, si hoy día estás en una aflicción, si hoy día tienes un problema grande con tu familiar, si hoy día, hermano, tienes algo terrible que ha pasado en tu vida que no te deja descansar, si ves que estás como solo, no estás solo. Dios nunca. Hoy tienes que decirle al Señor, Señor, yo sé que estás conmigo en este momento. El Señor está contigo en tu tribulación. El Señor está contigo en tu aflicción. La palabra de Dios dice que el justo pasará muchas aflicciones, pero de todas nos librará. Amén. Hermanos, hay algo importante. Cuando tenemos a Dios, tenemos muchas bendiciones. Usted piensa las bendiciones de la Biblia. Mira, verdaderamente, en Salmo 31:19, vamos a recibir un galardón, un premio por temer a Dios. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen. He guardado para ti lo más valioso, la vida eterna. Para nosotros, hermanos, tememos a Dios y seguimos a su palabra, obedecemos a Él, y Él nos guarda, hermanos. También una cosa, el que tema a Dios, hermanos, siempre recibe honra y riquezas y vida. Honra y riquezas. Proverbios 2:4 dice, riquezas de honra y vida son la revelación de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Ustedes sin saber esto, tememos a Dios, y Dios es bueno. Dios sabe que uno lo teme en todo lo que haga, en todo lo que piensa, en toda actitud. El Señor es galardón, hermanos. También el temor de Dios hace que Dios nos defiende. Dios nunca deja a sus hijos. Dice en Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El ángel de Jehová, hermanos, nunca estamos solos. Tememos a Dios, pero Él nos defiende, hermanos. Él está con nosotros en el momento duro, en el momento de aflicción, en el momento en que estamos derrotados, nos están atacando, nos están tratando mal, pero Él nos defiende, hermanos. Él es honra, hermanos. Gloria a Dios. También otras bendiciones, hay más bendiciones, hermano. Mi hermano dice, cuando nosotros tenemos a Dios, no, mira la palabra en Salmo 34 dice, no tenemos falta de nada. Temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, nada te falta. Nada nos falta, hermanos, con el temor de Dios. Tememos a Dios que nada nos falta. Temer a Dios nos hace muy cercanos de Él. Ahí tenemos, dice el Salmo 85:9. Dice, ciertamente cercano está su salvación.
su salvación a los que lo temen. Tenemos la salvación cerca con el temor de Dios. Cuando tenemos a Dios, somos salvos, hermano, porque cuando tenemos a Dios, ya no tenemos esperanza. La cerca la salvación del Señor. Estamos cerca de la salvación con esto, hermano. Damos camino hasta la salvación con el temor de Dios. Y lo más importante, el Señor siempre tiene misericordia de los temorosos. En el Salmo 103:11 dice: ¿por qué como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que temen? Mira, la altura, la tierra y el cielo. Así de grande la misericordia de Dios sobre los temerosos, sobre los buenos que los temen. Amén. Y lo más importante, las bienaventuranzas. ¿Saben? La bienaventuranza es doblemente bendecidos. En el Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, bienaventurados, doblemente bendecido todo aquel que realmente teme al Señor, hermanos. Y otra cosa, el Señor concede los deseos de que temen al Señor. Sus deseos, usted desea tu corazón. Si tú temes a Dios, si yo temo a Dios en todo lo que hago, en todo lo que digo, en toda mi vida, en todo lo que hago, hermanos, el Señor es fiel. En el Salmo 145:19 dice la palabra de Dios: cumplirá el deseo de los que lo temen. Y no solamente eso, hermano, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salva. Hermano, Dios salva. Escucha las oraciones. La palabra de Dios dice que Dios no oye las oraciones de los pecadores, hermanos, pero oye las oraciones a los que temen y aman su justicia. Si nosotros vemos, hermanos, si vemos que nuestras oraciones no están escuchadas, ore y no hay nada, no veo resultados, oro día y noche y no veo nada, examinamos nuestro camino, hermano. Realmente estamos viviendo con temor de Dios en todo lo que hacemos. Dios no escucha las oraciones de que no escucha, hermano. El pecador no escucha al Señor. Por eso tenemos que andar siempre en santidad. Tiene que andar en temor del Señor. Cualquier cosa, hermano, no minimiza el pecado. Muchas veces minimizamos el pecado. Es una mentira blanca, pues. Y yo ya a mitad de mi trabajo le he dicho a la jefa que el bus no vino, o el tren vino media hora tarde. Estamos pecando, hermano. Es pecado. Y cuando más está pecando el pecado, quien practica el pecado, la mentira, no entra en el cielo. Temer a Dios, mejor decir la verdad siempre, hermano, aunque duela, aunque hay consecuencias, pero siempre seremos bendecidos con esas bendiciones, porque Dios es bueno, hermano, y Dios es bueno. Por eso les digo lo último, en Lucas 12:4-5: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, a este temed, a este temed. Temed a Dios, porque Dios tiene el poder de echarnos al infierno, tiene el poder de salvarnos. No tememos al hombre, hermano. Hermano, no temes al hombre, el hombre le salva, hermano. No temes al hombre, porque el hombre no puede darnos la vida eterna. El hombre no puede hacer temer a Dios, hermano. Yo mi testimonio cuando yo acepté al Señor Jesús, no saben ustedes que era musulmán antes, y cuando yo me fui a Egipto tenía un solo amigo cristiano. Yo le he dicho, tenía anhelo era mi mejor amigo, 15 años de amistad, pero nunca me ubicó la palabra, nunca me habló de Cristo, nunca me enseñó directamente o indirectamente ni una palabra de Dios. Yo dije, cuando yo lo confesé que ya acepté a Cristo, él no creía, dijo, no lo puedo creer, lloró, dijo, eres el último que voy a esperar que vienes a los pies de Jesús. Y he dicho, yo con lágrimas, dijo, ¿por qué nunca me contaste de Cristo? ¿Por qué nunca me hablaste de Él? ¿Por qué nunca me hablaste de este libro, de esta palabra de Dios que es la Biblia? ¿Por qué nunca me dijiste que hay un Dios verdadero? ¿Por qué me dejaste a mí? Yo soy tu amigo, yo te amaba siempre, yo siempre te amo. ¿Por qué tú estando conmigo, comiendo conmigo, hablando conmigo día y noche, nunca se te ocurrió decirme que hay un Dios verdadero? Nunca me dijiste decir que era Él Cristo. Yo nunca sabía, nunca leí mi vida en la Biblia, jamás. Dios es bueno, hermanos. Y Él me dijo una sola palabra: por temor. Porque Él tuvo temor. Él tuvo temor. Si Él me habla a mí de Cristo, que pasa algo malo, que le denuncia, que le lleva a la cárcel, por temor Él no quiso predicarme la buena nueva. Por temor. Muchas veces nosotros
tenemos algo a nuestro lado, Dios te manda. Dios, no es casualidad que ves que estás en un tren y el latino está a tu lado, que está hablando contigo. Dios quiere que tú predicas la palabra. Dios te está mandando una alma para que tú seas un instrumento para bendecir a esta persona con la palabra. Y muchas veces nos caemos la boca y tenemos vergüenza. Muchas veces el Señor nos manda a alguien del trabajo y viene y tú ni siquiera, sabiendo la luz, sabiendo la verdad, ni siquiera nosotros atrevemos a decirlo: Cristo salva, hay un camino. Amén. Muchas veces la gente les viene a contar problemas y no conoce al Señor, y nosotros, misericordia, de compasión, esta gente va al infierno. Si tú no abres la boca, y uno abre la boca, se va al infierno. Dios te manda eso, Dios confía en nosotros que somos luz. La palabra dice que somos luz para el mundo y sal para la tierra. Si tú, hermano, y yo no abrimos la boca, le predicamos el evangelio a nuestros hermanos, ¿qué luz somos? Somos oscuridad, somos tinieblas. Nosotros donde andamos, hermanos, tenemos que predicar la palabra. Donde andamos, tenemos que abrir nuestra boca. Porque tú no predicas, hermano, yo no predico. La palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra que sale de tu boca tiene poder. Cuando tú abres la boca, Dios dice que Él te va a dar la palabra. No te preocupes. No es que tienes que ser teórico, que estudias la Biblia de página a página. No tienes que hacer estudios de la escuela para que... No, hermano, esta palabra tiene poder. Abre la boca, predica, hermano. No temas al hombre. Aquí la palabra dice: no temas al hombre. ¿Qué puede hacerte el hombre? ¿Qué puede? ¿Te puede matar? Te puede matar. Es lo máximo que puede hacer. Porque dice la palabra, dice: no temáis a los que matan al cuerpo, pero Él nunca puede matar tu alma, nunca puede matar tu espíritu. Él va a matar lo corruptible, lo que se acaba, pero tu alma, tu espíritu, solamente Dios no deja que tú, hermano, abre la boca, predica la palabra a tiempo fuera de tiempo. Hermanos, si Dios te ha dado la salvación y tú ves una persona latina o no latina, inglesa, a tu lado, te está contando problemas, Dios te está diciendo: hable. Nuestro trabajo en la vida es predicar la palabra. Esa es la conversión cristiana. Confío en nosotros, el Señor, en mi país. Porque hay muchos, por cobardía y por temor, no predican la palabra. Hermanos, el mismo Señor Jesús está predicando. Uno se vuelve contento, pero al mismo tiempo se vuelve triste. Así conozco gente que conoció al Señor porque apareció el Señor Jesús en persona. A veces hay gente en sueño en mi país. La gente, una persona estaba en Meca, le dio al Señor Jesús en persona. El Señor Jesús está dando una otra musulmana. Todos los días agradecía al Señor y le enseñaba un camino, al final el camino de cruz. Y dice: sigue. Y él no sabía, nadie le predicó la palabra. ¿Qué es esta cruz? ¿Qué es este hombre? Ese es Jesús de Nazaret. Está haciendo lo que debes hacer tú, lo que debo hacer yo. Él está predicando la palabra para que las almas sean salvas. Cuando nosotros no llegamos, yo tengo un testimonio de 6 personas juntas que aceptaron a Cristo. Había un séptimo, hablaba y dice: es que yo no sé, los 6 aceptaron a Cristo porque Cristo le apareció a los 6. Cada uno solo le predicó y aceptaron a Cristo. Y yo soy el único que no ha visto a Cristo. Hermanos, Dios está haciendo lo que nosotros debemos hacer. Debemos predicar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos quita el alma? ¿Qué nos quita? Pero hermanos, dice la palabra de Dios: el que quiere salvar su vida la va a perder. El que quiere salvar su vida la va a perder. El que quiere perder su vida por Cristo la va a encontrar, la va a salvar. Hermano, predica la palabra, confía en Dios. No temes al hombre, teme a Dios, teme al Creador, que Él sí que puede quitar el alma de la vida. Nadie puede hacer. El hombre como mucho te quita la vida, como mucho. Pero acuérdense, este cuerpo no tiene valor, porque luego viene la vida verdadera, la vida eterna, con un cuerpo glorioso, con eternidad, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas. Prediquemos la palabra y sobre todo tememos a Dios. Tememos a Dios, hermanos. Tememos a Dios todopoderoso. Tememos a Dios. Poco se predica del temor de Dios, porque dice: no, miedo. Hermano, hay mucho más que miedo. El miedo está incluido, pero mucho más que el miedo, mucho más que respeto. El temor a Dios es reverencia a este Dios creador. Yo no puedo decir que yo soy cristiano, creo en Dios, y sigo mintiendo, y sigo engañando, y sigo murmurando, y sigo chismeando. No somos dignos de ser salvos si no andamos en la luz, si no andamos en santidad. No hay cómo, hermanos, no hay cómo. Me gustaría invitar a mi esposa Angélica, que viene en el rato. Hermanos, Dios es bueno, Dios es amor.
Pero Dios es justo. Dios es justo. Dios quiere que tú y yo seamos salvos, que nuestras familias seamos salvos. Predicamos la palabra, hermanos, al tiempo fuera de tiempo, y confiamos en Dios. Y nunca, jamás debemos temer al hombre. Para Dios sí debemos temer a Él, que puede quitarnos el alma. Él sí que le puede. Que el Señor bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tanto amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hoy, hermanos, si has escuchado la voz del Señor, no endurezcáis tu corazón. Pido que te levantes. Hoy el Señor nos llama a un arrepentimiento. La palabra del Señor dice: el que confesare su pecado alcanzará misericordia. Hoy nos ha traído el Señor, hoy es día de misericordia. Amén. Yo los invito a que pasen adelante, hermanos, porque hoy el Señor va a hacer algo especial en su corazón. Hoy es día de misericordia. Hoy es día en que el Señor te dice: ven, que yo te voy a escuchar. No endurezcas tu corazón. Pasa, hermano, acá adelante. Invito primeramente a los niños que se pongan acá adelante y luego los adultos. Venga, hermano, es el Señor el que hace la obra, porque en tus fuerzas no puedes hacer nada. Pero el Señor hoy ha tenido misericordia. Hoy derramará sobre nuestros corazones misericordia. Te invito, hermano, que pases con un corazón constricto y humillado, porque dice su palabra que un corazón constricto y humillado, que le escuche. Cierra tus ojos, levanta tus manos de manera reverente, porque es tu Dios, tu Creador, el que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado la sangre preciosa para que tú tengas vida eterna. Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Hoy, Señor, nos endurecemos nuestro corazón, Padre amado. Venimos a ti, Señor, con un corazón constrito, con un corazón humillado, Señor. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. No dejes, Señor, que nos perdamos, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor. Venimos, Señor, aquí diciéndote: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, Señor. Límpiame de mi pecado, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Hoy te pido, Señor, te pedimos, Señor, en un solo espíritu, en un solo clamor, como hemos escuchado, Señor, que tu misericordia, Señor, es nueva todos los días, Señor. Hoy es un día, Señor, en que hemos venido por misericordia, Señor. Purifícanos, Señor, con hisopo, para ser limpios, Señor. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve, Señor. Esconde tu rostro en mis pecados, Señor. Borra todas mis maldades, Señor Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. No me